Durante el año 2019, para presentar las canciones de sus últimos discos, especialmente el Ride of Dream, Dreamcatcher realizó una gira por todo el mundo titulada Invitation from Nightmare City. Con esta gira, Dreamcatcher se afianza como un grupo de ámbito mundial, ya que llegaron a tocar en Australia. Aquí veis unas imágenes del concierto de Sydney. Había programado otro en Melbourne, pero desgraciadamente no se pudo hacer por culpa de un incendio en la sala. Y con esto Dreamcatcher llega a tocar en todos los continentes en los que es posible hacerlo. En África ya sabemos que es muy difícil, pero en el resto de continentes tocaron en todos. Con lo cual, a pesar de que, como veis, siguen tocando en salas relativamente pequeñas, son una banda que tiene una base de fans muy amplia y repartida por todos los rincones del mundo. Es curioso además que justamente este año 2025, después de no haber vuelto a Australia desde entonces, han decidido volver y algunos de sus últimos conciertos, antes de cerrar esta etapa como banda, porque como ya sabéis ya no están todos dentro de Dreamcatcher Company, pues han dado conciertos también en Australia. Tanto el título de la gira, Invitation from Nightmare City, como el cartel que la anuncia con ellas disfrazadas, le pega mucho a Dreamcatcher, que es una banda que siempre ha estado muy ligada con la fiesta de Halloween. De hecho, ellas siempre que venía la fiesta de Halloween, pues se disfrazaban y hacían alguna actuación especial, lo cual les pega bastante porque fueron una banda que desde el primer momento, cuando debutaron con Chase Me, pues estaban muy ligadas a todo el tema de las pesadillas, el terror y todo esto. Al contrario que otras bandas de K-pop que intentan dar otro tipo de imagen, pues en su caso no es así. Ellas están muy asociadas con este tipo de temática. Pero lo más destacable de toda esta gira y de todo este año fue que cuando ya habían hecho la gira por Asia y Oceanía y ya se preparaban para la gira europea, la empresa anunció que Handong no participaría en el resto de la gira con el resto de la banda. La razón de esto es que Handong había decidido ir a China para participar en un reality de estos en los que concursan un montón de futuras idols y hay unos jueces que las valoran, etcétera, llamado Youth With You, en el que por cierto una de las jueces era Lisa de Blackpink y por tanto no podía compaginar esta actuación con el resto de la actividad de Dreamcatcher. Aquí podéis ver algunas imágenes de Dreamcatcher actuando ya en París y como podéis comprobar, pues Handong ya no estaba. Este tema ha sido siempre muy importante en la historia de Dreamcatcher, la famosa marcha de Handong. Puede haber diferentes interpretaciones, puede haber gente que piense que fue una equivocación, gente que no. Quizás en el fondo nunca sabremos lo que pasó porque no podemos conocer exactamente qué inquietudes tenían tanto ella como la empresa, pero en principio sobre el papel la empresa le dio permiso para irse y no hubo ningún problema. Sencillamente Handong pues sentía que necesitaba pues trabajar más, esforzarse más, descubrir nuevas maneras de volcar su talento y decidió ir por este camino. Mi opinión personal y seguramente la de mucha gente es que Handong en realidad se encontraba un poco arrinconada en una banda en la que no tenía mucho protagonismo. Al principio del 2017 era comprensible porque no dominaba mucho el coreano, pero ahora ya quizás está un poco infravalorada teniendo en cuenta las capacidades que tiene. Y luego aparte de eso, Dreamcatcher mismo como banda, pues como hemos visto, pues aunque tenía una base de fans muy fiel y muy amplia en todo el mundo, no acababa de despegar como una banda realmente puntera. Seguía actuando en locales relativamente pequeños. Por tanto, Handong seguramente sintió que necesitaba probar suerte de otra manera, a ver qué tal le iba, y si no, pues nada, volvería a Dreamcatcher y ya está. La marcha de Handong evidentemente fue muy importante y es bastante conocida la anécdota de que cuando dieron el concierto en Milán, cuando cantaron Polaris, que es una canción que habla de la persona a la que echas de menos, pero con la que te sientes conectada, como ya comenté en el vídeo correspondiente, pues las chicas comenzaron a llorar, primero Suga, luego contagió a las demás y aquí podéis ver las imágenes de, bueno, la banda acordándose de su compañera china, que en ese momento no estaba con ellas. Por lo demás, la gira continuó normalmente, fueron finalmente a Estados Unidos, ahí acabaron la gira
y en principio, salvo la marcha de Handon, todo parecía ser normal. Pero justamente al comenzar el año siguiente, el 2020, pues ocurrió lo que todos conocemos. Comenzó a propagarse el COVID, se comenzó a confinar a la gente en sus casas y todo lo que es el negocio musical en general, pues quedó paralizado. Además, esto tuvo consecuencias especiales para Dreamcatcher porque precisamente Handong no podía volver de China debido precisamente a las restricciones, que por cierto hay que recordar una cosa curiosa y es que Handong es originaria de Wuhan, que es precisamente la ciudad en la que se supone que comenzó la pandemia. La situación, por tanto, era muy negativa porque no solamente habían perdido a una de sus miembros, sino que además no era previsible que pudiera regresar en un cierto tiempo y, mientras tanto, además, todo el negocio quedaría paralizado y no podrían tocar en vivo, que es tan importante para ellas, porque son una banda que siempre ha ganado mucho gracias al contacto con los fans en los conciertos. Sin embargo, tanto la empresa como la banda reaccionaron muy bien y ahora en el 2020 nos iban a sorprender con el comienzo de una trilogía que seguramente es la más destacable de toda su carrera, la trilogía del Tree of Language, con unos singles absolutamente increíbles como Scream, como Boca, Black or White, que ya iré explicando en los vídeos que vengan a continuación y donde Dreamcatcher va a demostrar que incluso con 6 componentes era ya una banda completamente madura y que merecía estar arriba de todo.